Vamos con el cúbito. El cúbito también se le llama ulna. Es el hueso que está ubicado medialmente en el antebrazo. Está entonces en relación anatómica proximal con el húmero, lateral con el radio, distalmente con los huesos del carpo. El cúbito es un hueso largo y es el eje de la pronosupinación en el antebrazo. El radio es el que rota en torno a él, dando entonces aproximadamente unos 90 grados de supinación y sobre 80 grados de pronación. Como todo hueso largo, al cúbito le describimos partes, como son el cuerpo y dos extremidades. El cuerpo tiene tres caras. Tiene una cara anterior, tiene una cara medial y una cara posterior. Tiene tres bordes, un borde anterior, un borde lateral y un borde posterior. La extremidad superior es más ensanchada, a contrario de lo que es la extremidad distal, que es estrecha. La cara anterior del cúbito, entonces la dividimos en tercios. Los 2 tercios superiores de esta cara anterior da inserción al músculo flexor común profundo de los dedos. Flexor común profundo de los dedos está aquí sombreado en azul. Es un músculo que se origina de estos 2 tercios superiores de la cara anterior del cúbito. El tercio inferior entonces presta inserción al músculo pronador cuadrado. Esas son las 2 inserciones de la cara anterior del cúbito. La cara medial, entonces, de igual manera que la cara anterior inserta el flexor común profundo de los dedos, también la cara medial o interna del cúbito, sería esta, sus 2 tercios superiores dan inserción también al mismo músculo, al flexor común profundo de los dedos. Es un músculo muy voluminoso que abarca ambas caras. El tercio inferior de la cara medial del cúbito está desnuda, solamente está cubierta por piel, no tiene inserciones musculares y por eso es palpable de manera, digamos, fácil a través de la piel esta porción del cúbito. La cara posterior del cúbito entonces está dividida en 2 mitades por el mismo borde posterior y nos da entonces una mitad medial donde se inserta el músculo cubital posterior o extensor ulnar del carpo y una mitad lateral que entonces da origen a 3 músculos: abductor largo del pulgar, extensor corto, extensor largo del pulgar y extensor propio del índice. 4 músculos en la mitad lateral de la cara posterior: abductor largo, extensor corto, extensor largo y extensor propio del índice. Y en la mitad medial el cubital posterior. Las extremidades, hablamos de la superior. La superior va a presentar 2 salientes. Uno que se dirige hacia arriba, que es la apófisis olecraniana, y uno que se dirige hacia adelante, que es la apófisis coronoides. Entre ambas apófisis se dibuja una cavidad articular que se llama cavidad sigmoidea mayor del cúbito, que es la que está en relación articular con la tróclea humeral. A los lados y por debajo de esta cavidad sigmoidea mayor, el cúbito también tiene una superficie articular más pequeña que es una fosa, se llama fosa radial o cavidad sigmoidea menor, la cual se articula con la cabeza del radio para la articulación radiocubital proximal. Eso es en cuanto a las cavidades articulares. Las inserciones musculares que recibe también la extremidad superior del cúbito las vamos a describir. En el vértice de la apófisis olecraniana termina insertándose el tríceps braquial aquí arriba y por detrás en la apófisis olecraniana. En la cara posterior de la apófisis olecraniana
en su mitad lateral se termina insertando el músculo anconio, este músculo que está aquí, que mencioné cuando hablábamos de los músculos epicondilios. En la base de la apófisis coronoides se inserta el músculo braquial anterior. Si buscamos, por ejemplo, la apófisis coronoide, su cara anterior en la base, hay una rugosidad que es para la inserción del músculo braquial anterior. Por debajo y lateral de esta impresión, justamente por debajo de la cavidad sigmoidea menor del cúbito, hay una pequeña fosa donde se insertan fibras del músculo flexor común superficial de los dedos. Ya la extremidad inferior del cúbito, repito, es más estrecha. Aquí encontramos la cabeza del cúbito. Esta estructura tiene una relación indirecta con los huesos del carpo. Es decir, el radio tiene una articulación directa con los dos primeros huesos de la primera fila del carpo, es decir, escafoides y semilunar. El caso de la cabeza del cúbito no tiene una relación directa con lo que correspondería a ser el hueso que está en relación con él, el piramidal, sino que hay un cartílago, un fibrocartílago que está interpuesto. Otro elemento que encontramos en la extremidad distal del cúbito es la apófisis estiloides. En esta apófisis se inserta el ligamento colateral medial del cúbito, ligamento triangular del carpo. Y entre la apófisis estiloides del cúbito y la cabeza del cúbito hay un surco que es recorrido por el músculo cubital posterior. El músculo extensor ulnar del carpo recorre un surco entre la apófisis estiloides del cúbito y la cabeza del cúbito. Esto entonces, jóvenes, es cuanto lo que es el cúbito. Hasta la próxima.